siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por acá por el canal 16 y por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, y también se transmite por la www.canalccali.com. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores. Como embajadores de la palabra de Dios, como nos dice el Señor en sus Escrituras, somos mensajeros, embajadores, para llevar la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para transformar, para redarguir, para enseñarnos, para dirigirnos en este mundo en el cual estamos viviendo en estos tiempos difíciles, en los cuales el enemigo anda verdaderamente como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor es el único que nos puede ayudar en todo momento y en todo lugar, como nos transmite aquí este salmo que vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Salmo 46. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se irritió la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, vemos aquí en la palabra del Señor que nos muestra en el título de aquí del Salmo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, y es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de tener siempre en cuenta, y es lo que debemos nosotros verdaderamente transmitir a aquellos que no conocen del poder de Dios. Saber que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, que es el único que nos defiende, que es el único que está con nosotros en las buenas y en las malas. Es al único que nosotros podemos clamarle en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento de enfermedad.
porque nosotros solos nada, sin Cristo nada podemos hacer. Sabemos que el que está sin Cristo verdaderamente está muerto. Hoy nosotros podemos llevar un mensaje lleno verdaderamente de esperanza, de fe, de que hay un Dios en medio de tanta angustia, en medio de tanta desorden que nos toca ver con nuestros propios ojos y oír tantas sandeces y tantas cosas que no le agradan verdaderamente al Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros estamos aquí es en un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para traer un mensaje que viene de Él. La palabra de Dios toda es del Señor, no es de nosotros. Solamente somos sus voceros, sus embajadores, sus mensajeros, que traemos un mensaje de esperanza para que tú que estás allí escuchando de pronto con una aflicción, con una enfermedad, con un problema, el Señor, si tú verdaderamente crees, si escuchas atentamente lo que el Señor te está hablando en tu corazón, Él verdaderamente es misericordioso y justo y puede actuar en tu vida. Ese es el poder de Dios, que es lo que Él quiere que todos tengamos, el poder de Dios en cada uno de nosotros, que es su Santo Espíritu. Muchos en este tiempo dicen que son cristianos, pero en el momento de las dificultades verdaderamente Dios los prueba y van a ver y la fe no aparece por ningún lado. Comienzan a acudir al hombre. Si están en una enfermedad, recurren al hechicero, al brujo, primeramente antes que a Dios. Cuando el mismo Señor nos muestra su palabra, en Mateo 6:33 siempre nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Es un principio fundamental que nos da en la palabra de Dios, que nosotros muchas veces nos apresuramos y colocamos a Dios de segundo, y no, tiene que ser como el Señor nos manda: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues cuando se está en una tribulación, hay miedo, hay temor, hay angustia, ¿sí? Hay desespero, hay necesidad, y con todas estas cosas llevan por consiguiente a producir en cada uno desespero y angustia, la cual la angustia de este tiempo es el famoso llamado estrés en la sociedad. El estrés que vemos hoy en día es la angustia que el Señor nos enseña. Es un espíritu que tiene boca, que te lleva allá al postrer rincón y te hace tomar determinaciones que verdaderamente te pueden causar la muerte, porque no clamas verdaderamente, como dice Él, primeramente al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios que te da la vida a través de su Santo Espíritu. Por eso acá en el Salmo nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto, ¿sí ve? Pero nosotros ese pronto lo dejamos por si acaso, porque no creemos, y Dios nos manda que verdaderamente coloquemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que nos puede ayudar en un momento de dificultad, en un momento de enfermedad, cuando ya hemos perdido la esperanza, como el apóstol Pablo nos hablaba allá en el libro de los Corintios, que hasta la muerte pensó que ya le llegaba, cuando estaba ¿qué? En tribulación y en angustia. Pero había un Dios que lo sostenía, había un Dios todopoderoso que era el que lo levantaba. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que te puede levantar hoy si tú estás allí en una situación totalmente, verdaderamente negativa, que no te puede levantar por un problema económico o por un problema de salud. Pero recurre al que lo puede todo, al Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Que tembló?
Es una de las señales muchas veces que nosotros vemos cuando sentimos un temblor. La gente lo primero que hace es gritar y correr. Si con ese grito se va a salvar de la viga que le puede caer en la cabeza, cuando lo primero que hay que hacer es doblar la rodilla y pedirle al Señor que tenga misericordia, que si es la voluntad de Él, partir en ese momento, pero si es la voluntad de Él, Él lo va a proteger y pasarán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no te tocará. Y eso se cumple verdaderamente cuando creemos, cuando hemos puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Él es nuestro ¿qué? Nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mire, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, a causa de tanta riña, de tanto problema, de tanta angustia, a causa de tanta huelga ahora que se viene, hay gente que está temblando porque no sabemos lo que puede ocurrir, porque en medio de todo eso se mete ¿qué? El malandro, ¿sí? Se mete el que ha perdido la sensibilidad, vienen a matar, a robar, a destruir, cuando el Señor siempre nos está mostrando lo contrario. En todos estos momentos, los que hemos conocido del Señor, ¿qué debemos de hacer? Orar. Orar sin cesar, dice allá el libro de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y Dios actúa. Dios actúa en los momentos difíciles. Cuando ya estamos nosotros por sacar la chuspa, la maleta, cualquier problema, Dios está allí al pie de nosotros y nos va a tender la mano. Oremos en estos tiempos para esa huelga también que se avecina, para que no ocurran hechos nefastos, ni tragedias, ni muertes, porque eso es lo que nos manda el Señor a los que hemos creído, a los que estamos en este caminar, en este andar con Cristo Jesús. Orar sin cesar los unos por los otros, quizás Dios tenga misericordia. Él escucha la oración del justo. En Proverbios 15:29 dice que Él a los impíos los tiene de lejos, pero oye la oración de los justos. Y justos es el que tiene a Cristo en su corazón. Por eso nos demanda a nosotros estemos verdaderamente orando en estos tiempos difíciles. Mire que se avecinan, como estamos viendo nosotros hoy en día a través de los medios de comunicación, las noticias, los problemas en todo el mundo. Pero aquí el Señor nos recuerda y nos recalca que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que es el único que nos sostiene, que aunque estemos en un lugar alto, siempre dependamos nosotros de Él, porque Él es el que nos va a sostener, no como están haciendo hoy en día. Muchos dirigentes gobiernan el país y echan a Dios a un lado y no creen, pero con los hechos los conoceréis, y Dios nos muestra a través de hechos contundentes que Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del oro y de la plata, la vida, la salud, y que nos demanda que verdaderamente creamos, porque Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, para todo el pueblo del Señor y el pueblo que no conoce al Señor. Se está anunciando la palabra de Dios, porque es necesario anunciarla, porque la maldad se está aumentando y todo esto que estamos viendo es en el postrer tiempo, dice el Señor. Por eso tenemos que nosotros como mensajeros, como embajadores del reino de los cielos, porque es espiritual todo esto que estamos hablando, y se está turbando. Dice que no se turbe nuestro corazón de todas estas cosas que vamos a ver en el postrer tiempo, porque los pueblos se alejan y no se humillan al Señor, y por lo menos ahí dice que tiembla la tierra debido a que
no nos hemos humillado al Señor y se viene destrucción, muerte, tantas cosas que se están viendo, es debido a que nosotros no nos hemos humillado al Señor. Y nosotros tenemos que humillarnos al Señor, porque nosotros somos, dice el Señor, barro. Tenemos una parte terrenal, pero también tenemos una parte espiritual. Y esa parte espiritual no quiere el hombre menguar de la altivez y la soberbia como reyes que somos, porque Dios nos dice que somos reyes, pero también hay sacerdocio, que es la parte espiritual, y el hombre se queda solamente con el reinado terrenal, mas no quiere la parte espiritual, y Dios nos llama a que nosotros invoquemos el nombre del Señor para ser salvos de la ira venidera, sino porque Dios es nuestro hacedor y a Él está sujeto todas las cosas que vemos terrenales y no vemos espirituales, y por tanto dice que tribulación, angustia para que esté haciendo lo malo, dice la palabra de Dios. Dice que también toda rodilla se tiene que doblar delante del Señor, no doblamos las rodillas, y toda lengua lo tiene que confesar, porque Él está en los cielos. ¿Qué casa me edificaré si el cielo es su trono y el estrado de los pies la tierra? Quiere decir que también debemos de tener la parte espiritual nosotros aquí en este lugar, para que nosotros podamos avanzar y ser luz en medio de estas tinieblas que no quiere venir a la parte espiritual. Por eso es importantísimo, como los que llevamos la palabra de Dios, anunciarla, para que esto salga ante el mundo, porque dice que los vientos son sus mensajeros, las ondas que se están dando en este lugar corren, y la palabra corre y se mete en todo el lugar de la tierra. El mensaje es para toda la tierra, no sabemos a dónde llega, pero el mensaje de la palabra de Dios tiene poder, es el poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso tenemos que llevar ese mensaje de la salvación, porque es necesario, dice el Señor, en este postrer tiempo, que se anuncie todo esto que viene, que es la palabra profética más segura, donde la maldad se va a aumentar. Y estamos viendo cómo los reyes no se quieren humillar delante de la presencia del Señor, y son altivos y soberbios. Y el Señor dice en los días que todo aquel que se levantara será humillado. En el libro de Mateo el mismo Señor lo dice. Hay mucha gente muy soberbia, muy altiva, y de un momento a otro queda en ruina, en miseria, en escasez, queda pobre, quebrado más que un bulto de canela. ¿Por qué? Porque es prepotente, soberbio. Vemos como estos reyes de la tierra, que son hasta mandatarios de un país, de un pueblo, de un momento a otro se les cae la estantería, se les cae el ego que tiene, y rechazan, e inclusive vituperan con su boca de la palabra del Señor, y son soberbios con el Altísimo, si nosotros somos barro. Mateo 23, 12, yo lo leo. Léalo. Por Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces vemos como el Señor mismo dice que aunque te subieres como las águilas, en el libro de Adías, de allá te bajaré. Y mucha gente es soberbia, muy prepotente, pero es engordado, pero en la maldad, es solamente ve la parte terrenal, y depende de la parte material, pero no depende de la creación, del Dios todo creador que hizo los cielos y la tierra. Por eso el Señor dice que si mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos, porque Dios está allá y nosotros aquí, y nosotros estamos en este lugar, y nosotros somos desviados a esa sincera fidelidad a Cristo por cosas vanas. Entonces es importantísimo nosotros humillarnos delante del Señor, porque todo el que se viene en contra del pueblo de Israel, del pueblo espiritual, será humillado, dice el Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos como el hombre crece, pero en maldad, crece en cosas vanas, terrenales, soberbios en los mandatos de un país, y de un momento a otro se le derrumba todo, se le cae. ¿Por qué? De la noche a la mañana estamos viendo todo esto que está pasando en los pueblos, porque se han alejado del poder de Dios.
no se han humillado delante del Señor. Y nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, porque el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Creador y nuestro Hacedor, y nosotros estamos aquí en esta tierra, pero es por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Dios nos creó, era para que lo adoráramos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que no fuéramos desviados a esa parte espiritual por cosas vanas y cosas terrenales que son pasajeras, que son momentáneas, que pasan. El mundo, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque nuestra parte espiritual es eterna. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá en la tierra tomando posesión de pueblos, de haciendas, de territorios, de municipios, de países, y queremos reinar, pero reinar en nuestra propia voluntad, sin la voluntad del Señor. Y eso es delicadísimo, porque nosotros debemos de humillarnos al Señor. Por eso dice la palabra de Dios aquí en Mateo también 24, que habla sobre la palabra del Señor que debemos nosotros anunciar, que es necesario y es algo que debemos de hacer como conocedores de los mandatos y los estatutos del Señor. Ese conocimiento transmitirlo a través del mensaje que se da y corre, para que llegue a lo más profundo del corazón de las personas, porque la gente se tiene que despertar del polvo de la tierra, y solamente el poder de la palabra del Señor tiene ese poder. Padre, dice la palabra de Dios que es espíritu y verdad, y que la palabra son vida, y llega y penetra y hasta tu corazón, que está soberbio, un corazón entenebrecido, donde no hay luz. La luz viene al mundo, pero el mundo prefiere las tinieblas que la luz, y desecha y se vuelve arrogante y soberbio con el Señor, que es la palabra de Dios que ha venido a nosotros, porque el Señor vino a nosotros a traernos ese mensaje poderoso y recibir el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros nos pudiéramos levantar y salir de esas tinieblas, y lo material, lo terrenal, lo que es de poca duración, no nos iba a alejar a esa parte de Dios, porque Dios es nuestro Hacedor. Dice la palabra de Dios en 24 de Mateo 12, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, se pierde el amor ya de los demás, la explotación, los edictos, la tiranía que viene contra los mismos hermanos, donde hay desnudez, hay hambre, no hay salud, hay un poco de cosas que el que maneja el dinero, porque tiene el amor al dinero, que es un principio y causa fin de todos los males, dice Timoteo 6, ese amor al dinero lo ciega, se llena de avaricia y codicia, dictando leyes injustas, y se vuelven tiranos contra el mismo pueblo, los mismos hermanos. Y el Señor dice que nosotros lo primero que debemos de tener es amor. El amor es lo más importante al prójimo, y si no tenemos amor por nuestros propios hermanos y estamos nosotros yéndonos en contra, con muerte, con destrucción, con desplazamientos y todas estas cosas que están viendo en este último tiempo, solamente tienen la avaricia y la codicia para tener las cosas terrenales y materiales, pero no quieren que se les anuncie la palabra de Dios, no quieren que los estatutos y los mandamientos de Dios, que es lo que Dios nos ha dejado, que es el conocimiento y la luz, no quieren volver en sí, hacen su propia voluntad y desechan a nuestro Creador y se vuelven soberbios y altivos con el Dios de los cielos, hasta negarlo, hasta decir que no existe, que solamente Dios es algo que no tiene poder, y vemos como la gente que se viene contra el Señor de un momento cae destruido, porque ese rey Herodes, dice la palabra de Dios, se vino contra nuestro Señor, y dice la palabra del Señor que murió lleno de gusanos, porque la parte terrenal nos gana, la parte terrenal nos destruye, porque no hemos querido tener la parte de Dios, sino una parte material, una parte vana, una parte de orgullo, de soberbia, de arrogancia, el ego del hombre que no quiere menguar ni doblar rodillas al Señor, como está escrito en la palabra de Dios. Dice que el amor de tanta maldad se enfriará hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Entonces nosotros, como mensajeros del Señor, nosotros tenemos que anunciar
es un requerimiento que Dios nos demanda, que tenemos que anunciar el reino de los cielos y que el conocimiento de Dios será llena toda la tierra, su conocimiento, dice en Isaías 5, como las aguas cubren el mar. Y la palabra de Dios nunca va a pasar. Pueden pasar generaciones y generaciones, pero cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará, porque es una palabra pura, limpia. El hombre no se puede meter ahí a contaminarla, a agregarle o añadirle o a quitarle, como hacen las sectas, donde añaden la palabra de Dios, se le quitan a la palabra de Dios y hacen doctrinas. El Señor en el Salmo 12 dice que es pura, limpia, refinada 7 veces en horno de tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a traer esa purificación y esa limpieza, ese espíritu puro, para darnos a nosotros y despertarnos de esta parte terrenal y del polvo de la tierra y resucitar. ¿Qué es resucitar? Resucitar es poner la mira en las cosas de arriba, renovar nuestro espíritu de la mente, porque nosotros tenemos un espíritu que está en la mente, que es la parte eterna que Dios nos ha dado, que es la parte inmortal, y esa parte eterna de Dios se contamina con cosas bajas y nuestra alma no quiere despertarse, y Cristo vino a despertarnos del polvo de la tierra para que podamos volver un día al Padre, que no seamos cuervos. El cuervo nunca llegó otra vez de nuevo al arca, se quedó en el mundo, le gustó el mundo y no resucitó, y la paloma volvió al arca. Y nosotros tenemos la parte espiritual, no solamente la parte terrenal, y el hombre se queda en la parte material y en la parte baja, en la parte de la serpiente. Generación de víboras, dijo el Señor en Mateo 23, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque son muy bonitos por fuera, muy cosmos, muy éticos, externos, pero no tienen nada de la palabra de Dios, que es la que nos purifica, limpia nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está lleno de maldad, dice la palabra de Dios. La maldad se aumentará y se irá el amor, pero el que siga hasta el fin se salvará. Es con el poder del Señor. Y esta buena noticia del reino, porque es buena, la palabra de Dios será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan, entonces vendrá el fin. Entonces nosotros estamos en ese postrer tiempo, donde está la maldad aumentada y tiempos peligrosos, y muchos soberbios hombres que solamente ven la parte terrenal y material, que son soberbios con el Señor, van a ser destruidos debido a la maldad, porque la maldad te condenará, no es Dios. El Señor dice, tu maldad te condenará, Jeremías 2, por haber faltado el temor en ti, por haber faltado los estatutos, los mandamientos, y volver otra vez a despertar del polvo de la tierra, porque nuestro primer estado es terrenal, un estado de materia, no más. Y nosotros tenemos, la materia sin el espíritu está muerta, dice el Señor. Nosotros tenemos que vivificar a través del Señor y la palabra de Dios nuestro espíritu, para volver a Dios un día, porque la materia vuelve a la tierra, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que nos está anunciando aquí en el Salmo 46 el Señor? 46:10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Humillarnos delante del Señor como nosotros, creación de Él. Tenemos que humillarnos ante ese Dios viviente. Mateo, aquí está el 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Exaltado y enaltecido entre las naciones. ¿A qué hemos venido nosotros al Señor? A adorar a ese Dios que lo debemos enaltecer, dice el Señor, ¿ya? El Señor Todopoderoso, dice el 10, que hemos de humillarnos, reconocer quién es Dios por encima de esta parte terrenal. Está por encima de todas las naciones, está por encima de todos los pueblos de la tierra, está por encima de todas las cosas creadas, porque el Señor es el creador, está el creador. Y si Él es el alfarero, nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. En Segunda de Reyes nos habla el Señor sobre eso, de un rey que no quiso humillarse al Señor. ¿Cómo terminó su vida? Porque una vida de soberbia, una vida de altivez, una vida de prepotencia, una vida de orgullo, de vanidad, de cosas solamente terrenales, vanas, y no buscamos al Señor, vamos a ser destruidos. Porque el Señor dice que con tus propios ojos verás la recompensa del impío. Aunque todo el que esté por encima
de Dios será humillado, porque encima de Dios no vive nadie, nos acaba de decir el Salmo 46. Por encima de lo terrenal está Dios. Y vemos cómo no buscamos al Dios de Israel. ¿Cómo vamos a quedar cuando no buscamos al Dios de Israel? Si somos reyes y hay soberbia, hay prepotencia, hay orgullo. Dios nos envía un mensaje aquí en Segunda de Reyes sobre Ocosías. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Reyes, número 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar con Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías amén. Fue. Una sentencia para ese rey, una sentencia para los reyes, para los soberbios, para los altivos, para los que están en prepotencia. Aquí habla de muerte, y el Señor dice que un día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Un día muy cercano, tú, yo, los que están allá, vamos a presentarnos delante del Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y el hombre es débil criatura. Hoy estamos y mañana no estamos. Este hombre Ocosías fue rebelde delante del Señor, hizo lo malo delante del Señor, venía con una descendencia mala a través de su padre acá, y no quiso buscar al Señor, no quiso arrodillarse al Señor, no quiso humillarse al Señor, y por lo tanto su altivez y soberbia lo hizo ir en contra del Señor, y solamente buscaba al Dios de este siglo, que ha seguido el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Señor y la palabra de Dios. Muchos han sido opositores al Señor y han buscado solamente la parte terrenal, la parte material, y ese es el Dios de ellos. El Dios de este siglo solamente le copian a ese Dios. Pero un día vas a estar delante del Dios Todopoderoso, porque el Señor dice en 9:27 de Hebreos que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Hay un juicio para nosotros, porque Cristo vino como Rey y Señor. El Rey y Sacerdote vino a limpiarnos de la maldad. Lavó nuestros pecados en la cruz y fue inmolado por todos nosotros para que no recibiéramos la condenación eterna. Y si yo no vengo a Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, el que ha limpiado mi alma, mi espíritu y mi mente de todas esas obras de muerte cainescas, y solamente busco al Dios de Ecrón, a Baal-Zebú, solamente los Baales, los carnavales, la carne para Baal, solamente te deleitas en lo bajo, en lo terrenal, en la soberbia, en el orgullo de lo que tienes. Estás engruesado, estás engordado, pero de maldad, lleno de cosas vanas, terrenales, que eso no te va a servir el día que te vas a presentar delante del Señor, porque este rey se presentó delante del Señor y sus mensajeros le advirtieron que no buscara más a ese Dios de Ecrón o Baal-Zebú, que es el que busca a la gente que no lo conoce. Por eso tenemos que anunciar nosotros el Evangelio, para que la palabra de Dios sea expuesta y tener el conocimiento de Dios, para que no venga destrucción, porque nosotros tenemos un Señor y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y si yo no busco a ese Dios vivo y no me humillo delante del Señor, toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua lo confesará. Yo voy a estar delante del Señor un día, cuando esta parte, Ocosías dice que enfermó de muerte. Todos estamos de muerte, enfermos por el pecado, pero Cristo vino a darnos la sanidad y la medicina. Cristo es el remedio, porque murió por nuestros pecados en la cruz y nos limpió de horas de muerte y nos presenta al Padre Dios limpios. Entonces tengo que venir al Señor, ¿ya? ¿Será que no hay Dios en Israel? Entonces
buscamos al agorero, al adivino, al hechicero, buscamos al amigo, buscamos a la amiga, buscamos al médico, buscamos al patólogo, al neurólogo, al psicólogo, buscamos a todo el mundo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. ¿Será que no hay Dios en Israel? ¿Será que no hay Dios en esta tierra? Que lo busquemos primeramente a Él, dice el Señor cuando comenzó, mi hermano, diciendo que busca más que todas las cosas, más. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, porque Dios no es injusto, es el creador de todas las cosas, de los cielos y la tierra. Pero ¿a dónde está lo espiritual? ¿A dónde está el Dios de Israel en tu vida? El Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y las cosas, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita, todo lo que respire, alabe a el Señor poderoso. Entonces el Señor dice, ¿será que no hay Dios en Israel? Antes tú de hacer cualquier cosa, ir y pedir el consejo del Señor, humillarnos delante del Señor. Señor, ¿será que voy a hacer esto? ¿Será que esto es para bien o es para mal? Ayúdame, Señor, lléname de luz, dame la salida, porque nuestra mente tiene que ser llena de luz, no en tinieblas, como su pueblo cuando le clamó, cuando vino el enemigo, lanza en riste a destruirlo, cuando llega la muerte, los problemas, las dificultades, las necesidades, las aflicciones, la soledad, el miedo, los tormentos, la angustia. ¿Qué tienes que hacer? Buscar al Dios de Israel, doblar rodillas, porque todo el que se arrodille, dice el Señor, será levantado. Nosotros no podemos levantarnos sino por nuestro Creador y nuestro Hacedor. Ese Dios de Israel es un Dios viviente, resucitado, en cuya presencia estamos y vivimos y respiramos. Ese Dios viviente habita en ti, habita en mí, habita en toda nuestra familia, habita en todos. El Espíritu, la carne sin el Espíritu está muerta. El neuma es el Espíritu de vida. Dios está en ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Venir al Señor, humillarnos al Señor, buscar al Señor para que nos redima de todas las maldiciones, porque la maldad, dice aquí que la maldad se aumentará, la muerte, la destrucción, los soberbios y los orgullosos están siendo quitados de los reinados, porque han desechado a Dios o están en oposición con Dios. Y si Dios no está con nosotros, dice él, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros no tenemos al Señor, ¿quién nos defiende? Nada nos va a defender. De un momento a otro dice que aunque te subieras como las águilas, donde estás arriba, en tu soberbia, en tu altivez, en tu orgullo, en lo vano, usted no sabe quién soy yo, todo eso se derrumba un día, hermano, se te va a derrumbar, porque tú tienes un Creador, tú eres barro, yo soy barro, somos débiles criaturas, dice el Señor, y Él es el alfarero. De modo que nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de todas nuestras cosas, buenas o malas, estar delante del Señor, humillarnos delante del Señor, pedirle su misericordia y el perdón de todas nuestras ofensas, que nos libre de todo mal, ya, perdonar, porque es importantísimo perdonar, porque tiene tu alma con llagas, y lo único que cicatriza nuestras llagas es el bálsamo del Espíritu Santo de Dios, que viene y te cicatriza el rencor, el odio, la falta de perdón, la venganza, todas estas fuerzas terrenales cainescas de maldad. Solamente el Señor te puede aliviar tu alma, tu Santo Espíritu, y darte un espíritu nuevo, renovado, limpio, lavado por la sangre preciosa de Cristo, que vino a este lugar a perdonar todas nuestras ofensas. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, al trono de la gracia, al trono del perdón, pero tenemos que humillarnos delante del Señor. Dice que toda lengua y toda rodilla lo confesará al Señor, pidiéndole misericordia de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras cosas negativas que hayamos hecho, de todas nuestras maldades, ponerlas delante del Señor, porque el Señor dice que el que se humille será levantado, y el que no se humilla como este rey Ocosías, que no se humilló delante del Señor, teniendo la oportunidad, viniendo al profeta, y no se humilló delante del profeta, y entonces Dios le dijo, ¿será que no hay Dios en Israel? ¿Será que no hay Dios que te pueda solucionar mis dificultades, mis problemas que son bajos? El Señor dice en 1 Corintios 10 que no ha venido ninguna cosa que sea terrenal, que Dios nos dé la salida. Dios te da la salida a todas las cosas, hermano, porque tu mente está llena de luz y no está bloqueada, pero tenemos que tener la luz que vino a cada uno de nosotros, que es nuestro Señor, para que nosotros podamos avanzar, porque la fe vence el mundo, hermanos.
Gloria a Dios. Mire que el Señor nos va encaminando en su mensaje, ¿no? Comenzó diciéndonos siempre allí que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las angustias, las tribulaciones y los problemas en los cuales las naciones en este tiempo están padeciendo, como vemos nosotros en nuestros pueblos donde hay secuestro, donde hay muerte continuamente y no aparece, decimos nosotros carnalmente, decimos no aparecen los ejércitos, pero en el 46:11 del Salmo dice el Señor Dios de los ejércitos, amén, está con nosotros. Ahí abarca no los ejércitos materiales, sino el ejército de millones de ángeles que están al servicio del Señor. Cuando creemos, cuando clamamos verdaderamente, Él nos va a respaldar y nos va a defender de todas estas situaciones que estamos viendo nefastas y graves. Y en todo momento Él quiere que le clamemos a Él, al Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que no hizo Ocosías? ¿Sí? En medio de la enfermedad va y le clama a Belcebú, al mismo diablo, el dios de Ecrón, el mismo Dios que tienen hoy todo el mundo, menos al Dios vivo. Claman a dioses muertos, hechos por el hombre. Entonces le manda el ángel del Señor, hablaba allí en Reyes, ¿sí? El ángel del Señor es mismo Cristo. Estaba en quién? En Elías Tisbita, un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a las mismas pasiones, pero creía. Es lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos esa fe, creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Elías Tisbita, es el que nosotros creemos. Y le manda a decir, como te puede mandar a decir a ti si estás enfermo, ¿acaso no hay un Dios que te pueda sanar? ¿Acaso no hay un Dios verdadero que te pueda sacar de esa situación económica en la cual estás, que estás a punto de suicidarte? Ese Dios vivo es el que nosotros clamamos, es el que nosotros llevamos y anunciamos. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas. Es el mismo Dios que Ocosías no quiso clamarle. Y Él manda al Señor mensajeros. Muchas veces vamos a orar a un lugar, a una parte, y dicen que no, ya el médico ya dio el veredicto, ya no hay nada que hacer. Entonces se confía más en el hombre que en el dueño de la vida, ¿sí? Es lo que Dios nos demanda a nosotros cambiar verdaderamente, comenzar a creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y si nosotros estamos aquí es porque Él nos hizo y nos creó. Allá en el libro de Eclesiastés también nos muestra el Señor que nosotros no sabemos muchas cosas. Eclesiastés 11, no sabemos muchas cosas que suceden, cómo se desarrolla en el vientre de la mujer el feto, el niño, cómo se van haciendo el corazón, las orejitas, los dedos, las manos, todo, cómo se va desarrollando. Son unas cosas que no sabemos, pero que se manifiestan, porque hay un Dios creador, es el dueño de la vida, el dueño del oro, de la plata, el Dios que tenemos que clamarle en cualquier situación. Por eso 46:11 el Salmo nos está recordando: Dios de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jacob es Israel. Israel somos nosotros, somos su pueblo. El verdadero pueblo israelita es el que cree, ¿sí? Porque a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? Lo despreciaron. El mismo pueblo de Israel no creyó, la misma familia no creyó, los mismos hermanos no creyeron. Así se ve hoy en día, ¿sí? Los gobiernos no tienen a Dios, no tienen temor de Dios, no creen, ¿sí? Hay ejemplos claros que el Señor nos muestra a través de la historia,
¿Sí? ¿Qué pasó allá con el presidente Chávez? Fue y habló en contra del Creador, en contra de Israel, en contra del Dios Todopoderoso. A los pocos días murió. Y así, Cosías. como Ocosías, hicieron. Así pasó ahora reciente con el llamado presidente, expresidente Evo Morales de Bolivia. También se creyó diciendo que del cielo únicamente caía agua y ya estaba por hecho nombrado, pero el Señor envía a sus ángeles a través allá de gente que cree, clamando, pidiendo para que haya justicia, orando, y a los pocos tiempos tuvo que salir con la cola atrás, enredada, buscando por allá donde refugiarse. Él no se da, esta es la hora que no sabe por qué le cayó eso, ¿sí? Por blasfemar del Creador de los cielos y de la tierra, porque el Señor dice aquí en el 10 que estábamos leyendo: está quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Él no lo enalteció, Él lo por debajo, así como hacen en las universidades. No quieren saber de Dios, en los colegios no quieren saber de Dios. Dios es espíritu, y los que le aman en espíritu y en verdad quiere que lo amen, ¿sí? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Como es espíritu, entonces todo el mundo hace lo que quiere, habla lo que quiere, sin saber que Él tiene los ojos puestos en cada uno. Potestad. Proverbios 15:3 dice que Él tiene los ojos en los buenos y en los malos, puestos los ojos en el que cree o en el que no cree, ¿sí? Aún en el que se declara bueno, porque el mismo Señor, andando allí, le dijeron Señor bueno, y Él que dijo: no me digas Señor bueno a uno de los discípulos, bueno solo mi Padre, porque ya Él tenía que morir allí la carne, morir el pecado, para ser allí levantado. Entonces, Él tiene los ojos puestos tanto en los buenos como en los malos, como el que no cree como el que no cree, porque va a haber un juicio que nos habla allí en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Por el Evangelio vamos a ser juzgados. Todo lo que esté a favor de nosotros, si nosotros cumplimos cabalmente como dice la palabra de Dios, Dios es el único que nos va a exaltar. Si no hacemos las cosas, si no nos arrepentimos, si no creemos verdaderamente como Él nos manda en su palabra, entonces vamos para condenación. Siempre están los dos caminos. Siempre dice Deuteronomio que nos coloca delante de ti la vida o la muerte. Pero regularmente el ser humano sin Cristo y sin Dios escoge la muerte, escoge lo malo. Dios quiere que tú cambies hoy verdaderamente ese chip material, ese chip mundano en el cual nosotros estábamos también sumidos, perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Él a través de la figura, a través de su Hijo en la muerte en la cruz, nos rescató, nos recogió, nos adoptó a ser hijos suyos. Y nuevamente, todas estas cosas que habla en la palabra de Dios, dice Juan 16:33, las ha puesto para que creáis. Leámoslo, Juan 16:33. Juan. Amén. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado. Oiga, estas cosas, toda la palabra que Dios nos ha colocado aquí no es de nosotros, es del Señor. Desde que comenzamos a leer allí en los Salmos, Salmo 46, que es la fortaleza, ¿sí? Esa palabra es del Señor y la palabra tiene poder. Y todas las cosas que el Señor os manda hoy a través del hermano, a través de las que coloca en mi corazón, vienen de parte del Señor, porque nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz, pero no la paz que da el mundo.
es la paz interna en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Ahí es donde nos manda el Señor verdaderamente a creer, en medio de todo ese problema, de esa dificultad, de esa tribulación que podamos tener. Tenemos que tener paz si creemos, si tenemos verdaderamente al justo, a Cristo en cada uno de nosotros. Él nos va a dar paz. Esa es la verdadera paz, ¿sí? No como el mundo la da, a través de una huelga, ¿sí? A través de una sanación. Ya vas a tener paz porque sanó. En el nombre del Señor, que nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Las aflicciones, los problemas, las necesidades y todo, las vamos a tener todos. Pero ¿qué nos demanda el Señor? Que confiemos en Él, que Él es la fortaleza a los siglos. Él es nuestro pronto auxilio, que Él va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Eso nos demanda el Señor en este lugar, en esta casa de oración que ha colocado el Señor en estos lugares. Son llenos ¿de qué? De bendición, porque no han cerrado la puerta a la palabra de Dios. Y la palabra tiene poder, y donde está la palabra hay bendición. Está escrito: los que oyen. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía, dice el Señor, son bienaventurados. Así que si tú has estado escuchando la palabra con atención en este día, vas a ser ¿qué? Bienaventurado, vas a tener bendición. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Padre Santo, gracias, bendito Señor, Dios y Padre nuestro, gracias os damos por permitirnos Padre, estar llevando, Señor, tu mensaje Padre, a través de estos medios. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Grande es tu poder y grande es tu misericordia. Gracias, tú eres el que transforma y tú eres el que agrega, Señor, a tu iglesia. Tú conoces el corazón del hombre. En tus manos colocamos todas aquellas personas que han escuchado, Señor, tu mensaje. Que tu Santo Espíritu toque, Señor, sus corazones, sean transformados, cambiados y presos a Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches. Que ya era.